Haya Montaraces, buenas noches. Hoy en La Voz de la editorial Cascaborra Ediciones. Pero Cascaborra no es una editorial de libros, es una editorial de cómics, de viñetas, de ilustraciones, de historias vividas y visuales. Nació a finales del 2016 con un objetivo claro: utilizar el cómic para narrar la historia de España en viñetas. Su book insignia es la colección Historia de España en viñetas, donde diversos autores y dibujantes como Daniel Ortega o Antonio Gil, que ya los hemos tenido aquí con nosotros, han narrado ya un buen puñado de historias bélicas del pasado. Volhov 1941, el RIF, el CID, Pensacola 1781, Numancia, Madrid, en el 2 de mayo. Esas epopeyas de la historia de España, pero plasmadas para que el público juvenil y no tan juvenil puedan disfrutar de una manera amena, un entertainment, pero que a la vez sea cultural. Esta joven editorial ha cubierto un hueco que había en el pujante sector del cómic. En el género histórico nos llegaba un buen puñado de historias del extranjero, pero muy pocas que se centraran en nuestra historia y que estuvieran firmadas por autores nacionales. Es importante esto porque siempre comentamos que si algún día nos sobra el dinero, ¿no?, hay que montar una productora cinematográfica, ¿no? O como muchas veces Iker Jiménez comenta, si esta historia que yo cuento hubiera pasado en no sé dónde, ya sería una serie o sería una trilogía. Y en cambio aquí no tenemos ni puta idea de nada. Hoy con todos nosotros Julián Olivares, editor y máximo artífice de este proyecto. Muy buenas noches, Julián. Vale, pues Cascaborra nace en 2016, después de un periodo un poco largo de intentar mover los guiones por otras editoriales que ya se estaban trabajando pues, con el cómic en España. Eh, bueno, centrando estos guiones en lo que es historia de España y episodios bélicos de la historia de España. Entonces, como autor empecé a mover, empecé a tratar con muchos editores y me di cuenta que había una falta de interés para publicar este tipo de contenido, aun siendo un contenido que podía tener una cierta acogida dentro del mercado nacional. Así que, bueno, después de darle muchas vueltas, busqué financiación para poder empezar y a través de unas campañas también de mecenazgo, donde hubo una serie de mecenas que me ayudaron a sacar el proyecto adelante, pues comenzamos a publicar. La editorial somos 3 personas, una de las 3 nos dedicamos a tiempo completo a esto porque no da paso, no da dinero para poderlo hacer. Bueno, la idea nuestra es, creo que nuestro catálogo lo refleja muy bien, es coger diferentes episodios históricos y desarrollarlos en un formato como el del cómic para que sea atractivo tanto para la gente que ya lee cómic y que le gusta el cómic, para tener más que poder leer, como para también pues, dar a conocer quizá a personas más jóvenes estos históricos que puedan tener un primer chispazo y despertar un poco el interés en nuestra historia. Comenzamos con autores pues, españoles por una razón es bastante obvio, ¿no? Que si quieres hacer historia de España, pues tienes que trabajar con autores españoles, porque autores extranjeros te puede interesar bastante poco pues, pero además la idea del proyecto no solamente se ceñía en el contenido, sino en el cómo hacerlo, ¿no? Entonces tratamos pues eso de poder dar la oportunidad a muchos autores de publicar por primera vez, gente que tiene talento, que los cómics que está haciendo con nosotros les está posicionando en un mercado nacional, incluso en algunos casos internacional, pues para poder desarrollar una carrera como dibujante de cómics. Realmente no es inventar nada nuevo. Lo que se pretende hacer es una cosa que los americanos o los franceses han hecho toda la vida. El mayor ejemplo, y siempre pongo el mismo, es el de Asterix. Es la Galia resistiendo al ataque de Roma, del Imperio Romano. Pero si no recuerdo mal, creo que la Galia se tomó en 2 años. Solamente en conquistar Numancia, Roma tardó 20. Nosotros no hemos sabido nunca explicar la historia de Numancia pues para que sea pues, algo internacional o que la gente mínimamente conozca.
partir de ir trabajando con los cómics, y de ir haciendo eventos y de ir cubriendo pues, diferentes entrevistas y conociendo a muchísima gente, he ido tomando conciencia de que realmente es algo que era necesario, pero sí que es preocupante y da buena medida de la falta de interés que ha habido siempre desde administraciones públicas pues, bueno, para difundir un poco nuestra historia y para dar a conocer o trabajarla incluso, ¿no? Nosotros queremos pensar que todo ese trabajo que estamos haciendo ahora con la editorial está abriendo brecha, hemos conseguido entrar en varios colegios, tenemos bastante presencia en bibliotecas, estamos sacando codo en librerías, que es muy difícil porque a nivel de cómic, pues claro, están las grandes producciones americanas que todo el mundo conoce, y además ahora tenemos el boom del manga, que está apoyado también por elementos audiovisuales, entonces bueno, son historias muy conocidas y que la gente va a la librería a poder comprarlas, ¿no? Y hemos conseguido pues, que los libreros confíen en su proyecto porque bueno, se van ganando lectores poco a poco y además son unos lectores bastante fieles. Cuando han cogido 2 o 3 cómics de los que suelen publicar, normalmente suelen repetir. Y eso es algo que nos está ayudando un poco para aceptar el proyecto y para poder seguir desarrollando nuevas historias. Actualmente creo que son 45 cómics publicados de historia en España en viñetas, que es la colección principal, que se tiñe en todo el tema bélico. Pero claro, con 45 cómics, para una historia como la historia de España, hemos llegado pues, a un mínimo que casi se podría considerar que estamos ejecutando. ¿Tenéis por ahí algún comentario de lo que yo he expuesto? ¿De dónde sale el nombre de Cascaborra? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Bueno, Cascaborra es un personaje de las fiestas del pueblo de mis padres. Bueno, personaje de varios pueblos de la misma comarca. Es un pueblo que está en Granada, en el norte de Granada, que se llama Huescar. Y a mí siempre me ha resultado bastante pintoresco el personaje, que durante ese día pues, tiene un poco el control de la fiesta, del pueblo, y un poco de las actividades. Y me gusta mucho cómo suena. Siempre a nivel sonoro siempre me ha gustado. Entonces cuando empecé a pensar en nombres para la editorial, pues me vino a la cabeza y como tienen bastante significado para mí y un arraigo pues, bueno, de raíces, pues decidí poner ese nombre. Sí, yo creo que, bueno, cuando estudiaba en la facultad, tenía un compañero que era de Baza y también nos hablaba de Cascaborra. O sea, que supongo que serán varios pueblos de la zona aquella, ¿no? Y es toda la parte norte de Granada. Sí. Además Sí, es una pena porque en algunos pueblos, hace poco estuve hablando con la concejal del pueblo y en algunos de los pueblos de la comarca ya no se hace porque no ha habido relevo generacional. En algunos sitios lo siguen conservando, pero en la mayoría de ellos ya se ha perdido. Algunos de los cómics que tenemos son proyectos que nos han presentado a nosotros, gente que ya nos conoce. Es gente que ya sabe cómo nos gusta, bueno, cómo trabajamos, qué tipo de cómic queremos hacer. Entonces ya, pues, teniendo eso en cuenta, pues nos presentan algunos proyectos. Pero sobre todo, bueno, la voz cantante aquí movemos los hilos para desarrollar los nuevos proyectos, como nosotros vamos directamente a proponerlo a los autores que nos interesan. Una pregunta también. ¿Qué tiene que tener un cómic para ser publicado en Cascaborra? Bueno, depende. Ahora nos hemos abierto un poco a la ficción histórica, que esto lo hemos sacado de las colecciones, son cómics independientes, porque también nos parece bueno, una buena
Pero para lo que son las dos colecciones principales, que es la colección de biografías y la colección de historia de España Viñeta, lo que tiene que tener es un rigor histórico, trabajo de documentación previo y sobre todo el tener muy claro que lo que queremos contar es el episodio histórico. No queremos utilizar el episodio histórico como escenario para contar otro tipo de historia. Lo que queremos es contar ese episodio histórico sin más pretensiones que esa. Y eso, pues bueno, no es una cosa que tampoco sea especialmente novedosa, siempre se ha hecho en España en el tipo de cómics, pero quizá con la frecuencia que lo estamos haciendo nosotros, o llegando a los tipos de temáticas que estamos trabajando, pues es algo que tampoco se había visto anteriormente. Como editor que eres, pero también he leído que también eres guionista. ¿Cómo es, cómo se puede mantener en el equilibrio en el cómic histórico entre el rigor y contar una historia atractiva y entretenida? Bueno, por un lado, depende mucho de la historia que quieres contar. Hay historias que dan más juego que otras. Eh, Hay historias que son muy interesantes, por ejemplo, el asedio de Numancia, pero son muy difíciles de contar en un cómic de 56 páginas simplemente por la cantidad de años en los que transcurre ese episodio histórico. Entonces aquí está un poco la pericia del guionista, pues a la hora de plantear pues tramas que puedan ayudar a hacer los saltos temporales, ayudar mejor a entender a los personajes después de tantos años, o puedes hacer pues bueno darle un poco de ritmo de lectura pues tirando de flashbacks y hacer pues, un par de retrocesiones al pasado o adelantar alguna escena. A veces hay episodios que prácticamente ya están hechos y solamente es adaptarlo a un lenguaje como el del cómic y ya estaría. Y hay otros pues que necesitas eso, necesitas la pericia del guionista y de que sepa enfocarlo bien. Por eso nos gusta a nosotros ir a buscar a los autores, porque ya hemos visto trabajos previos suyos, sabemos cómo les gusta hacer las cosas y entonces ya vemos que nos puede cuadrar para una historia concreta. No es fácil, pero ya te digo, sobre todo depende mucho del episodio que quieras contar. Las biografías también suelen ser complicadas porque hay personajes históricos que por muy interesantes que sean su vida, no ha sido su vida interesante durante todo el tiempo. Los periodos de su vida pues, han sido más relevantes que otros. Entonces, pues bueno, ahí está un poco el saber seleccionar y saber luego ir atando todos esos momentos, digamos, interesantes, dándole una coherencia y un ritmo de lectura, pues para que sea una obra bien cerrada. Técnicamente, la colección, todos los tomos son en color. ¿Es la idea de la editorial, color, o alguna vez tenéis pensado alguna en blanco y negro? Por gusto mío personal, están hechos a color. Me gustan los cómics a color y siempre he considerado que los cómics en blanco y negro parece que no estén acabados. Me cuestan un poco a la hora de verlos, ya como lector. Pero sí que es verdad que trabajando con algunos dibujantes y haciendo todo el trabajo previo antes del color, hemos encontrado páginas que realmente en blanco y negro serían perfectamente publicables, incluso en algunos casos del color incluso las empeora, ¿no? Hay gente que trabaja muy bien la tinta, los sombreados. Entonces, de momento, todo lo que tenemos en marcha es en color, salvo hay un cómic que publicamos hace un año que tiene un blanco y negro con especias, que es como parte de la colección. Pero no es una cosa que vayamos a tener que dar en banda. Si llega alguna buena propuesta de algún dibujante y vemos que puede quedar bonito, pues bueno, se mira y se hace. Pero bueno, la idea, ya te digo, la colección cuando se hizo el planteamiento y el desarrollo de los primeros títulos, estaba claro que iba a ser todo en color y de momento lo hemos trabajado todo. La novela histórica española lleva bastantes años con buena salud, manteniendo un nivel alto de calidad, cantidad, publicidad. ¿Os fijáis más en ella
o en lo que se hace en el género del cómic fuera de España? En la novela histórica, sin duda. Yo todo este proyecto nace porque yo soy un gran lector de novela histórica. Bueno, un gran lector. Soy lector de novela histórica, es el género que siempre he leído, es el que más me ha gustado siempre. Y entonces nosotros, pues bueno, tanto Dani, Ana como yo, a la hora de confeccionando nuevos proyectos, pues sí que buscando el tipo de historia que nos gusta contar y que vamos descubriendo y pues, ya tenemos el tintero hace años, pero sí que nos vamos fijando un poco de cuáles son las corrientes, sobre todo pues, Francia, que es quizá el mercado donde más nos miramos en este tipo de cómics porque quizá tengan un bagaje de muchos años trabajando su propia historia. Pero, pero bueno, el tema de recursos o de cómo fijarnos para hacer las cosas, como le damos también mucha manga ancha a los autores para que ellos aborden los temas como mejor lo consideren, pues sí, hay autores que quizás sí se fijan mucho en el cómic franco-belga a la hora de plantear su proyecto, tanto de guión como de dibujo. Pero nosotros no, nosotros básicamente es eso, más de novela histórica a la hora de seleccionar temas y una vez que se han seleccionado los temas, pues ya hay que pasar pues, al ensayo, a la documentación y a hacerlo de una manera, bueno, pues, de toda esa parte de ficción a veces que tiene la novela. La idea de la colección es un tomo, una historia, o tenéis alguna idea de, por ejemplo, pues tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 de algún personaje o de algún hecho en concreto, pues para darle más o detallar más esa historia en concreto, esa historia. A ver, nosotros lo que planteamos al principio era un tomo, un episodio histórico o un personaje histórico. Nos encontramos hace pues, un par de años con los asedios de Zaragoza, de las tropas napoleónicas, eh, hablando con el guionista, pues, varias vueltas al guión y el guionista nos decía pues, que no era capaz de meterlo todo en 25 páginas, pero es que además la historia perdía mucho a la hora de concentrarlo tanto y que quedaría mucho mejor pues, un segundo guión para hacer los dos asedios que hubo a Zaragoza y hacer dos diferentes. Nos plantearon los guiones y la verdad que la cosa quedaba bastante bien. Entonces, ese fue el primer tomo que decidimos partir con dos. Ya se publicó el primero y a el año que viene publicará el segundo. Y luego hay otra historia que sobre Flandes, de Antonio Gil, que ya él directamente la planteó así y además tenía todo el sentido del mundo. Como te voy a meter yo todo lo que pasa en Flandes en páginas. Entonces decidimos hacerlo en 4 tomos. Los 4 tomos están integrados dentro de la colección. Tienen un principio, tienen un final, pero el hilo narrativo no temporal. Y es hasta ahora quizás sea bueno, el último. No tenemos ninguna historia más planteada en varios tomos, pero si llegase el momento y hubiese que hacerlo, pues lo haríamos. Lo que no queremos es pegar un mal tiro, por así decirlo, de intentar condensar todo para que entre dentro de un tomo de formato de colección y al final pues que quede una obra pues, que no está bien hecha, que no está bien contada o que ha tenido que ir pues, condensándolo todo tanto que al final no tenga sentido ni tenga tiempo de lectura ni hay que hacerlo en dos y ya está. Merece la pena contarlo. Pues, La impresión, primero vamos a hablar antes de los problemas que seguramente tenéis ahora derivados del aumento del precio del papel, y etcétera, pero la impresión antes era en España, era nacional. nosotros siempre hemos imprimido en España, primero empezamos imprimiendo en Valencia, ahora estamos imprimiendo en Zaragoza. Y aparte nosotros creemos mucho
una cosa tan propia, que trabaja tanto algo tan concreto como es la historia de España. Incluso, ya te digo, casi todos los autores que publicamos son autores españoles, y mucho nos tiene que gustar alguna obra pues que venga de fuera, o que nos plantee alguna editorial sobre extranjera, pues si queremos comprar licencias y tal, porque realmente lo que nos gusta es trabajar así, pues un poco por lo nuestro y de nuestra manera. Lo de la crisis del papel que comentabas, sí que ha sido una putada gorda, nos están subiendo los precios muchísimo. A mí me está resultando bastante problemático a la hora de hacer reimpresiones en cómics que ya se han publicado con un precio un par de años, ahora tocaría hacer una reimpresión, y entonces, pues, ¿qué hace? Cambias el diseño, cambias el formato para intentar subir el precio, mantienes el precio anterior, pero claro, todo el margen se lo come. Y además esto, bueno, es una cosa que no se dice mucho, exactamente por qué, pero claro, parte del problema del papel es que también, claro, por los transportes desde Asia han disparado. Editoriales españolas, muchas de ellas están poniendo en España. Pues está bien, porque recuperamos un poco cantidad y calidad del trabajo en España, pero claro, a las editoriales pequeñas no se han hecho polvo, sobre todo en la campaña de Navidades. Teniendo en cuenta todo lo que habéis publicado y lo que ahora pues tenéis en plan, planificado o en marcha, hay una pregunta, y es, dejando aparte estos dos temas, lo publicado y lo que tú tengas sobre la mesa, ya en planificación, ¿qué ficción histórica, nacional y internacional te gustaría adaptar al cómic? Bueno, yo lo tengo clarísimo. De hecho, tuve la conversación justo ayer. A mí me gustaría hacer las aventuras del Capitán Alatriste antes de llegar a las novelas. Contar toda la juventud del Capitán Alatriste. En las novelas hay algún pincelazo que habla de su juventud, y me resulta muy interesante. Y es algo que siempre hace años que estoy detrás de eso, y bueno, tiene que no lo voy a conseguir, pero bueno, estoy bastante pues, persistente. Eso me encantaría. De extranjero, pues la verdad que no me despierta, no hay nada que me despierte especial interés. Quizá, bueno, el tema samuráis me ha llamado un poco la atención por la manera que tienen ellos de para entender la vida y todo el tema este país tradicional japonés y tal. Pero tampoco es una cosa que, como para volverme yo loco y bueno, gastarme 8 o 10 euros en producir un cómic sobre samurai. No, no. Yo tengo muy claro qué es lo que hago y por qué lo hago. No es fácil, hay que destinar muchos recursos, muchas horas de trabajo. Entonces lo hago porque quiero publicar lo que quiero publicar. Por tanto, ¿crees que el cómic es una buena herramienta para divulgar el pasado? Sí, sin duda. Además tengo múltiples ejemplos de lectores, de que está leyendo la colección, que la está leyendo pues con sus nietos, que la está leyendo con sus hijos. Me escriben para contarme a veces experiencias o situaciones que han vivido en el día a día, pues, chavales en casa. También tengo muchos lectores que son profesores de colegios, están llevando a los colegios con un puesto de lectura este, pero es que hay temas que por el curso en el que están no entran, y aún así llevan los cómics, se los dejan a los chavales se lo van pasando entre ellos y tal. De hecho, hay una anécdota de un profesor de Extremadura que me contaba que coge cada mes coge el cómic, compra la novela y lo lleva a clase y lo reparte entre los chavales. Entonces, claro, por una se ha dado cuenta de que tiene que hacerlo ya por orden de lista, porque hay un poco de disputa entre ellos a ver quién se lleva antes el cómic a casa, pero que a raíz de los cómics y de los cómics ha conseguido hacer que el grupo pues, bueno, tenga un interés en común, todos ellos.
eso les ayudó a hacer piña. A cada chaval le gusta lo que le gusta, a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta pues, la música y un poco gustos dispares. Pero lo que han conseguido hacer una unión del grupo ha sido precisamente pues los cómics estos y las historias que van contando, todo eso, ¿no? Cuando ya lo van leyendo todos, como todos lo han leído, saben lo que pasa, pues luego lo van contando de ellos. Bueno, parece que funciona bastante bien. Y luego con padres también. Han llegado a venir a ferias, padres, pedir una caja vacía y llevarse todos los cómics que le faltan en una caja, simplemente pues porque la profesora le ha comentado pues, que va a clase y comentarios sobre la historia de España y tal que le descolocan. Entonces el padre se da cuenta pues que lo que no le están haciendo en clase lo está consiguiendo por los cómics y adelante se lo llevan todos los cómics. Cuando hablas de los padres, se trata de un sector, que nadie se enfade, pues cuarentón, por decir una edad, que ya lee historia y entonces está interesado, Sí. o vamos a decir que es la primera vez que lee este tipo de historia y con este formato. Suelen ser los que yo conocí en persona, porque hay algunos que los conozco por correo electrónico, entonces tampoco sé decirte en qué rango de edad nos estaremos moviendo. Pero las que voy conociendo así en persona, que también por la edad de los niños ya cuadraría, son unos cuarentones, normalmente es gente que ya le gusta la historia y lo que ha visto en estos cómics es una forma de compartir ese gusto por la historia pues con una lectura un poquito más fácil, que sería la del cómic, con los chavales, sus abuelos y tal. Pero sí, suele ser gente que ya tiene un conocimiento previo. Luego, pues, en librerías no sé qué tipo de perfil pues, está comprando los cómics, porque ahí ya no tiene el trato directo. Pero con la gente con la que yo trato ya es gente que tiene un conocimiento en historia bastante bueno. De hecho, incluso a veces, bueno, tiran de las orejas cuando ven que hay algo que no está del todo bien, pues en temas de documentación. Pero sí, suele ser gente que ya sabe un poco por dónde va. Actualmente, teniendo en cuenta lo que nos has comentado del aumento de los costes, pero a ver, sin contar este pico, la industria, por llamarlo de alguna manera, del arte del cómic, ¿cómo la ves en general en España, en la situación, ya te digo, fuera del pico? Tenemos una industria propia, vivimos de todo lo que viene de fuera. A ver, la industria en España como la cadena de valor está en un buen momento, quizás sería el mejor momento de la historia. A nivel de librerías, tenemos muchísimas librerías, muchísimos centros de venta que están funcionando, que se están ganando la vida, que tienen trabajadores. Yo conozco libreros que tienen 15 trabajadores en una librería. Se está generando empleo y además un empleo, bueno, de calidad, por así decirlo. Ingenieros, pero no hace falta ser ingeniero para ganarse muy bien la vida. Tenemos distribuidoras propias, cada vez hay más divulgación del cómic, de que se está dedicando pues podcast, YouTube, que están un poquito más de rumbo al tema, y estamos teniendo pues, grandes editoriales españolas con una fuerza tremenda. Serían 4 o 5 editoriales, pues, que están con el tema de manga, los se dedican al cómic americano, a traer cómic. Realmente, si miramos desde fuera, el sector del cómic está en un gran momento. Pero cuando estamos dentro, nos damos cuenta que de las ventas del cómic en España, aproximadamente solamente el 6% son de autoría española. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos realmente consumiendo y lo que mueve el mercado son licencias extranjeras, del cómic extranjero, que llega a España pues, de la mano de las grandes editoriales. Nos estamos dedicando a trabajar con autores españoles, solemos ser las pequeñas editoriales, pues, una editorial ridícula, pequeña, con más autores publicados que muchas de las grandes editoriales con
milenarios, ¿eh? O sea, no, estamos hablando de poca cosa, pero bueno, no hay interés en promocionar al autor español y de darle calidad en todo eso. Entonces, sí que me gustaría dejar claro esas dos vertientes. A nivel general, el cómic sí que vive un buen momento, pero el cómic español, lo que es un cómic un poco más identitario, un poco más de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, pues no alcanza cifras ni siquiera a veces ni para pagar las empresas. Ya te digo, el año pasado, en diciembre, se publicó una estadística de ventas en librería de cómic, en tienda de cómic. Solamente el 6% era de autoría española. Y ese 6% además, había dos cómics que habían funcionado muy bien durante todo el año, que sabemos muy bien, que es Contrapasto de Teresa Valero y Lapsat de Juanjo Guarnizo y de Canales, que si quitásemos esos dos cómics, el porcentaje sería más pequeño todavía. Esto yo siempre lo digo y a veces cuando hablo con entrevistas, cuando voy a los eventos, ya hablo con gente y tal, y a mí es una cosa que me tiene un poco, de este modo, preocupado, eh, porque además no solamente es que no seamos capaces de darle al autor español las herramientas necesarias para poder seguir creando y seguir creando en condiciones, sino que estamos consumiendo una cultura, una manera de entender el mundo, que no acaba de ir muy, que no acaba de ser la nuestra, que no acaba de ser la nuestra ahora, pero si eso se acaba imponiendo, a lo mejor sí que será de aquí a 20 o 30 años. El ejemplo que pongo siempre es que en España se están vendiendo unas series con japonés que es sobre un equipo de béisbol. Está vendiendo muy bien. En España ya no es que nadie haya jugado a béisbol, y seguramente no sepamos ni las normas, las reglas. El deporte completamente ajeno a nuestra general. Y bueno, eso es lo que se está vendiendo. En cambio, luego yo cuando hablo con autores, llevo tiempo detrás de ellos intentándolo hacer, eh, siempre les propongo pues hacer un cómic sobre algún torero. Por ejemplo, pues me gusta hacer un cómic sobre Manolete, porque un ejemplo me gustaría también otros toreros. No me gustan los toros, pero bueno, lo considero que forma parte de nuestra historia. Y es imposible, no hay ningún autor que lo quiera hacer simplemente porque creen que van a dedicarle 2 horas de trabajo a algo que luego seguramente en la librería dure una semana y que no alcance ventas ni tan siquiera pues, para pagar en venta. Estamos consumiendo quizá una cultura pues, del cómic que no es tan nuestra. En esta lucha contra los superhéroes y contra el manga, hay un tema que es el merchandising, las figuras, las camisetas y cosas añadidas. ¿Realmente es un campo para poder entrar o tiene que ser con la publicidad que lleva acarreado el cómic de superhéroes y el de mangas? Esto tiene que venir ya con un pack completo, con la publicidad que tienen todas esas grandes series. Eh, yo ahora podría hacer, por ejemplo, pues figuras de Daoiz y de Velarde. Son figuras se pueden hacer en resina, se pueden hacer en plano. Hay mil maneras de hacerlo. Pero realmente no creo que haya un interés por parte de posibles compradores que justifique la inversión. Cuando hice el cómic de Trafalgar, que fue con el de Trafalgar, se hicieron unas figuras de plomo con medallón de Choluca. Y estas figuras de plomo, pues, eran 25, y de las 25 durante una campaña de preventa que se hizo y tal, hicieron unas 20. Claro, para hacer algo muy exclusivo, una tirada pequeña, pues sí que daría lugar, pero realmente no como para generar ingresos que pueden seguir. Tiene que venir acompañado de las grandes campañas de marketing que tienen por las grandes series.
leído nunca un cómic de Batman. Gente que compra camisetas de Batman porque le gusta Batman, pero nunca ha leído un cómic de Batman. En todo caso, sería, a día de hoy sería impensable. A lo mejor hacer, pues bueno, para algún lanzamiento concreto de algún cómic especial, pues hacer alguna camiseta o hacer algún detalle más allá del típico punto de libro, pues sí, se podría hacer, pero tiene que ser pues eso, muy pequeña y simplemente pues por esto, por tener un poco de no como para hacer negocio. Por ejemplo, los grupos de recreación histórica de los tercios, por poner un ejemplo, ¿tienes alguna noticia de si son lectores aparte de desfilar como los tercios? Sí, 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 son muy lectores además. Hace poco estuve en Yerma, que fue la recreación, y creo que había 400 recreacionistas inscritos y hice, bueno, una caja diferente a la del Salón del Cómic de Barcelona, pero que teniendo en cuenta que el Salón del Cómic de Barcelona es muy caro tener un stand allí, gané el mismo dinero limpio Yerma que en Barcelona. Por lo que me ha pasado 100.000 personas. Yerma era un potencial. Sí, hay mucho interés en los diferentes grupos de recreacionistas, pero sí que es verdad que quizá tengo un contacto más directo con la gente que hace tercio y les gustan y además muchos de ellos, cuando hablas con ellos y te preguntas por algún título concreto, a ver esto cómo lo habéis hecho o aquello de allí, ves que lo están comprando pues para gente de la familia, para niños, para hijos, sobrinos y tal. Pero luego también hay muchos que pues, los históricos que ya conocen, poderlo ver de una forma gráfica, que es lo que está pasando ahora con los cómics de Flandes de Antonio Antunes. Todo lo que le gusta la historia de tercios ya saben muy bien qué pasa y qué deja de pasar por allí. Pero le gusta verlo recreado y además, pues, bueno, el tema de cómo se ha hecho el uniforme, cómo se ha hecho pues, este castillo, si realmente... Creo que esto es la sensación de que incluso buscan el fallo, ¿no? Cuando lo leen, lo que están buscando es saber si te has equivocado en esto o en este otro detalle. Entonces, bueno, salimos bien parados por ahí. Los dibujantes, que hay muchos y buenos en toda la colección, hacer láminas, pues, por ejemplo, 50, hacer alguna tirada limitada. ¿Tenéis Bueno, alguna láminas, idea? ¿DIN A4, DIN A5? láminas como tal, hicimos alguna en alguna campaña de preventa y no vimos tampoco que hubiese un gran interés en ella. Lo que sí que hemos hecho para intentar ayudar a que los autores consigan tener un poquito más de ingresos es que en nuestra página web pues, tenemos algunos originales de algunos de los autores que han querido publicar allí. Entonces, el original, bueno, normalmente es un atractivo mayor, porque sabes que es una exclusiva que no tiene nadie más, además, para arte. Pero láminas, hemos hecho alguna cosilla para algún cómic, para hacer la distribución o para regalar en las librerías para la gente que lo compra y tal, y no han tenido hasta la fecha mucho. Quizá unas que hicimos para María Pita sí que funcionaron bastante bien, pero fuera de ahí no. Hemos hecho algunas cosas, pero no hemos visto nunca un interés por parte de la gente en comprar o dejar de comprar un cómic en función de si tienes o no tienes una. Pues ahora pedirte alguna primicia, si nos puedes dar, de alguna de las obras que tengas pues próximas a publicación. Bueno, próximas, este mes se va a publicar el cómic que habla de la vida del Sansón extremeño, de Diego García de Paredes, y el mes que viene sobre el asedio de Viena de 1529. Y luego, ya para después de agosto, de esta colección, vendría, no sé si al final irá primero Tucson, la defensa de Tucson por parte de los dragones de fuera,
o el tercer tomo de Flandes. No está claro todavía cuál de los dos va a ser. Dependerá un poco cómo vaya este mes y cuál de las dos obras avanza un poco más. Y luego, fuera de colección, para finales de este mes o primero del mes que viene, tenemos un tomo hecho, que hemos hecho así muy chulo, que es en apaisado además, es un formato completamente nuevo, no lo hemos trabajado nunca en la editorial. La noche triste. Será un tomo de 126 páginas y además pues, bueno, con un autor que será su primera obra como dibujante en el mercado y la verdad que no solo tiene buena pinta, sino que tiene un buen futuro por delante. Ya hemos intentado que nos haga un segundo cómic y ya tiene varios encargos pendientes. Perfecto. Pues yo por el WhatsApp no tengo más preguntas, salvo las habituales del manga, Tintín, etcétera, que no voy a entretener a Julián con ello. Bueno, del manga tenemos, hace tiempo que voy detrás de una cosilla y quizá para el año que viene o ya para finales, a lo mejor hacemos algo en manga. Porque si se trata de difundir nuestra historia y de llegar a la gente, si hay mucha gente, sobre todo gente joven, que está leyendo manga, pues quizá el adaptar episodios históricos pues, a ese formato de dibujo, pues no sería una mala cosa. Sí que es verdad que como gusto personal a mí no me acaba de gustar, pero bueno, tenemos una cosilla en mente que si damos con las personas adecuadas seguramente lo acabemos haciendo. Tengo una pregunta, Julián, disculpa, Dime. que se me ha pasado. Mm, Comentan que, no sé si ahora, o sea, que tú lo que innovaste o aportaste una idea nueva al retribuir o al pagar a los guionistas y a los dibujantes, en el sentido que, bueno, que les dabas un importe, no en función del 10%, que es lo que hablan de las distribuidoras, sino que les avanzabas un importe, o sea, que creaste un sistema en aquel momento, no sé si ahora, innovador. Lo que pasa es que no me lo acaban de explicar bien en Bueno, el WhatsApp y no te lo puedo transmitir, pero ahora que he repasado lo he visto. sí, mira, nosotros, a ver, el autor de cómic al final lo que quiere es hacer pues, esa obra que él tiene en la cabeza, ¿no? Puede ser una obra de superhéroes, contar la historia de pues, sus abuelos o un viaje extraordinario que hizo pues, en su momento y que lo quiere dejar plasmado. Entonces, cuando tú le propones hacer un cómic sobre historia, con todo el trabajo que hay también de documentación, eh, claro, puestos a ganar poco, pues siempre prefieren hacer su obra propia, su cómic, y hacer un cómic de por encargo, pues va siendo cómic histórico que saben ya que les va a gustar. Entonces, yo lo que hice en los primeros cómics es un sistema de suscripción. Entonces, el sistema de suscripción consiste en que la gente que ya tiene claro que va a hacer toda la colección, nosotros se lo enviamos a casa cada mes, tipo como una revista. Entonces, la novedad de cada mes, el suscriptor la recibe en casa y luego el mes siguiente, el día 1, se le pasa el recibo por el banco. Eso es importante porque puedes tener una previsión de ingresos. Puedes saber cuánto dinero vas a ingresar pues, en los siguientes meses, independientemente de las ventas. Las ventas fluctúan mucho. Hay meses que van a funcionar muy bien y meses que funcionan muy mal. Entonces, esta estabilidad que te da esos ingresos, pues permite, por un lado, poder hacer proyectos a largo plazo y poder poner en marcha nuevos cómics y publicar pues, por el 2024. Y también permite pues, hacer un adelanto a los autores independientemente de si el cómic cuando salga a la venta se va a vender o no se va a vender. Entonces, yo lo que hago es que normalmente, por norma general, les pago toda la tirada por adelantado. Cuando el cómic se publica, toda la tirada que sale de imprenta, el autor ya lo ha cobrado. Entonces, independientemente si luego eso no se vende o si se vende, pues sigue cobrando más. Pero es que incluso en los primeros cómics que publiqué, además de la primera tirada,
todavía ponía un poquito más, un importe extra, precisamente para convencer a los autores de que es en el cómic histórico. Eso funcionó muy bien y gracias a poder hacer eso, que era hacer un desembolso económico, pues prácticamente a perder dinero en cada una de las publicaciones, vino muy bien para captar autores, para que los autores conociesen la editorial y pues, a partir de ahí pues empezar a trabajar con la editorial. Cuando no te conoce nadie es muy difícil que un autor vaya a trabajar durante 8 meses o 10 meses en un proyecto para ti, cuando no saben si vas a tener una buena distribución, si vas a saber defender el cómic. Entonces, claro, pues ahí hay un incentivo económico un poco mayor. Pero ya te digo, sobre todo la idea es esa, la idea es que la suscripción es lo que nos permite poder trabajar a largo plazo y ofrecer unas condiciones pues a los autores que, por desgracia, están bastante por encima del mercado. Digo por desgracia porque sin ser unas grandes condiciones, sin ser mucho dinero, cuando hablamos con los autores, pues, en casos, contratos con otras editoriales para hacer otros cómics y la verdad que estamos bastante por encima. Eso nos ayuda mucho pues a tener una buena cartera de autores y a poder trabajar a largo plazo. Me comentan si tienes alguna idea de colaboración con alguna editorial, con alguna distribución, para complementar la colección de la historia de España en viñetas. No tengo ninguna idea para hacer algo así. Es que de hecho, esto es un proyecto tan personal que hacer una coedición o trabajar con otra editorial en un proyecto que sabes que no vas a poder ganar dinero y que al final va a traer más problemas que quizá beneficios, ¿no? No me lo he planteado nunca. Sí que me he planteado colaborar con otras editoriales, pero para hacer algo fuera de lo que es el cómic histórico. Para trabajar otros géneros que también me interesan, pero fuera ya de la editorial. Guionista o historias que yo tengo en mente de hace tiempo que me gustaría hacer, pero no tiene nada que ver con la editorial. Cascaborra se va a quedar solo para el cómic histórico y mientras yo pueda, lo voy a hacer yo. No quiero tener que depender de otra persona o de otra fuente de financiación. No, porque no creo que salga bien. Ahora ya, por desgracia, dependo demasiado del banco y es algo ya que me lastra bastante como para tener que depender ahora también de un socio o de... Yo lo que me sabe mal, porque lo has explicado ahora muy bien y ahora lo entiendo, es que el mensaje este de la forma de retribución que tenías me lo ha pasado a alguien más joven que yo y como solo escribe con Ks, con Qs, etcétera, pues no te lo sabía trasladar y me lo había comentado hablando por teléfono, porque lo comentamos un poco, la entrevista que vamos a hacer la comentamos con los que se quieren apuntar. Y es muy, muy interesante, muy inteligente. Ahora la entiendo y bueno, Sí, es una idea empresarial y las ideas siempre hay que darles valor. pero además en este caso es que es muy importante el poder contar con esa base de suscriptores. Yo cuando hablo con ellos, que me los encuentro por ahí, a veces que vienen a saludarme pues, a la feria del libro o algún evento, siempre les digo que realmente el pilar de todo esto es esa contribución. Poder tener ya directamente unos ingresos el día 1 de cada mes, pues eso es lo que permite pues, poder trabajar de esa manera. De hecho, incluso ha habido casos, sobre todo en pandemia, donde gracias a ese dinero, porque sí que tuve un par de meses que no pude hacer las entregas, porque la gente no trabajaban, pero aún así la suscripción se mantuvo. Pues gracias a esa suscripción, no es que yo me sacasen a mí de un apuro, es que hubo autores que pudieron ir a hacer la compra, porque ellos seguían recibiendo el dinero para hacer su trabajo. Entonces, claro, esas son cosas que a veces, bueno, cuando ves una cifra o ves un precio de venta, pues, bueno, no se tiene en cuenta,
pero detrás de todo esto, pues al final está la forma de intentar remunerar lo mejor posible a un autor. Como en toda la literatura, pero en el cómic en concreto. Uno de los valores es el poder contactar con el guionista, con el dibujante, ha hecho una obra, le comentas otra, le comentas esta porque tenía aquella luz, aquella claridad, de dónde ha sacado los modelos. Y esto es media vida, porque es como la manía de que te firmen uno, que te dediquen uno de los libros, uno de tus guionistas o uno de tus dibujantes, hasta uno de tus editores, porque lo haces un poco tuyo y lo comentas. Esto, con todos los respetos para todos los que están al lado, esto con un japonés lo veo difícil. No, con un japonés y con un francés. Claro, en el Salón del Cómic vino un autor francés y el sábado vino para todo el fin de semana. Y el sábado ya no hacía más firmas. Todas las firmas las hizo el viernes. Él venía para hacer 30 firmas. La gracia, bueno, pues a veces el trabajar un poco con gente de aquí, pues también te da esa cercanía y entender un poco el trabajo de otra manera. Solo quedar que agradecer mucho a Julián su paciencia y su amabilidad esta noche de habernos atendido, haber contestado a todas nuestras preguntas y desearle pues lo mejor, hasta lo mejor cuando edite el manga. No, lo del manga habrá que verlo todavía, pero sí que es una cosa que creo que puede ser interesante. Y nada, yo le agradezco lo de vosotros por invitarme y por pasar este rato juntos. Muy bien, pues oye, Julián, muchísimas gracias, muy amable, de verdad. Y vamos, hemos diseccionado toda la edición de la historia de España en viñetas, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Hemos aprendido cosas curiosas. No, y además, yo que hago bastantes entrevistas, pues es una entrevista realmente de las mejores preparadas que he tenido hasta la fecha. Se ve que os habéis molestado en mirar qué es la editorial y cómo trabaja, ¿no? No siempre pasa igual, ¿eh? Muy bien, Julián. Una vez me acuerdo del gran Francisco Ibáñez, que ya está muy mayor, que decía que era darle un beso a una niña, era tener un lector para toda la vida. Pero bueno, pues nada más, no te entretenemos más. Repito, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por haber contestado de todo.